Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex, petróleo, DAX alemán y oro que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16 horas y 23 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, 28 de octubre de 2016, voy a realizar este análisis con la lectura correspondiente y la colocación de niveles para la semana que viene para que le ayuden a tomar decisiones en el mercado. Bueno, bienvenidos a todos, es viernes, cerrando ya el mercado, quedan prácticamente 4 horas y 35 minutos para que lo haga. Observamos a las cotizaciones muy pausadas, observamos el euro dólar como durante toda la semana ha mantenido unas condiciones de mercado muy débiles, muy nerviosa, la cotización errática, le cuesta mucho consolidar más que nada porque hay carencia de liquidez en la cotización del par, como carencia en la mayoría de los cruces con el dólar americano, como iremos viendo uno a uno a lo largo del análisis que vamos a realizar a continuación. Análisis para la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año. Cerramos el mes de octubre el lunes de madrugada, debemos de tenerlo en cuenta, y también debemos tener en cuenta que este fin de semana en Europa se cambia el horario de verano a invierno, es decir, que para hallar y para marcar los precios de apertura de jornada, en vez de ser más 2 horas, va a ser simplemente más 1 hora. Deben de tenerlo muy en cuenta para trazar sus precios de apertura de jornada. Bien, vamos a comenzar como siempre con los análisis correspondientes, con las lecturas, y lo primero que vamos a hacer evidentemente es darle un vistazo al calendario macroeconómico para la semana que viene, muy nutrido y muy cargado de eventos y de datos macroeconómicos. El lunes tenemos la previsión del PIB de la zona euro del tercer trimestre del presente año en horarios de sesión europea. El martes, decisión de tipos de interés del RBA australiano y del Banco Central japonés en horarios de sesión asiática. Recuerden, Banco Central japonés en el menos 0,10% en negativo la tasa de interés y el RBA australiano en el 1,5%. En ambos casos parece ser que el consenso del mercado no está descontando ninguna variación, pero como siempre debemos de estar muy atentos y sobre todo mantenernos fuera del mercado en esos horarios con los productos implicados. Tenemos también en la jornada del martes las ventas minoristas desde Suiza, 8,15 GMT, y el Producto Interior Bruto desde Canadá del mes de agosto. A las 12:30 GMT, a las 14:00 también del horario internacional, el ISM desde Estados Unidos de precios pagados, y a las 15:00 también desde Estados Unidos el ISM manufacturero. Bueno, vamos también con la jornada del miércoles. El miércoles tenemos el PMI en Alemania y en la zona euro, y el plato fuerte nos llegará desde Estados Unidos. Llegará a las 18:00 GMT con la decisión de tipos de interés por parte de la FED. Muy atentos por si la FED no es previsible que en esta reunión suba tasa de interés teniendo las elecciones el día 8 de noviembre, muy cerquita, quedan prácticamente poco más de una semana, pero bueno, todo es posible, no se fíen de los comentarios que se están leyendo por ahí, que hasta diciembre no va a subir tasa, porque en cualquier momento la FED nos puede sorprender con una subida de tasa de interés. Muy atentos estaremos en esos horarios 18:00 GMT del miércoles con la decisión de tipos de interés. El jueves le llegará el turno a la decisión de tipos de interés del Banco Central inglés. Desde el Reino Unido se harán públicas las tasas de interés. Como todos los meses, estaremos en vivo y en directo a través de la sección de eventos de nuestra página web. Picando en este icono pueden registrarse para la sesión de cobertura en vivo de la decisión de tipos de interés del Banco Central inglés. La sala estará abierta a las 11:45, mejor dicho, a las 11:30 GMT estará abierta, y a las 11:45 comenzarán los comentarios, análisis de los principales cruces con la libra esterlina y demás.
De la jornada del jueves, nada más. De la jornada del viernes destacamos el comunicado del RB australiano en horarios de sesión asiática y los datos de empleo desde Estados Unidos a las 12:30 GMT. Es decir, calendario macroeconómico complicado para la semana que viene y mucho más teniendo en cuenta que va a ser ya la última semana entera hábil antes de las elecciones de Estados Unidos que tendrán lugar el martes día 8 de noviembre. Bueno, después de comentar los aspectos macroeconómicos y fundamentales, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro dólar. Vamos a liar la lectura muy sencillita esta semana. La verdad es que el euro dólar se ha mostrado milimétricamente perfecto desde un punto de vista técnico. La cotización del par inició su punto de arranque en el 1,0852, el precio de apertura semanal. Lo único que hizo al principio de semana fue chocar por la parte de abajo con su precio de apertura anual, 1,0857, y cerrarle el paso, el refugio de mediano plazo durante varios días consecutivos en el 1,0891. La libertad, como vemos, la encontró después de darle un golpe al precio de apertura anual en la sesión americana del día 25, del martes día 25. Como vemos, golpeo con fuerza el precio de apertura anual. Las órdenes compradoras masivamente se concentraron en el punto de partida anual y desde ahí remonte al alza del 1,0891, que es la pieza que le está ayudando, es la pieza que le está soportando para conseguir las ganancias con las que presumiblemente va a cerrar esta semana. Un campo de acción estrecho, un campo de acción intrasemanal de solamente 100 puntos, desde el 1,0852 hasta el máximo que ha marcado en el 1,0952, exactamente 100 puntos, que para una negociación intrasemanal es un campo de acción más bien tirando a flojito y con unas condiciones de mercado erráticas siempre mirando hacia el norte. Deben de tener muy en cuenta que la semana que viene los aspectos macroeconómicos y fundamentales tendrán mucho que decir en este cruce y teniendo en cuenta también que tenemos ya muy cerquita, como comentábamos, esas elecciones desde Estados Unidos. Esta semana tuvimos una sesión educativa precisamente dedicada a las elecciones generales. Enfocadas evidentemente a las de Estados Unidos, porque son las que más reciente tenemos. El vídeo ya lo tenemos colocado en nuestra web, es el número 57 de la sección de vídeos educativos. Si quieren verlo, se explica el desarrollo de unas elecciones, cómo se comportan dependiendo de cómo vayan conociéndose los sondeos y se dan detalles clave, no solamente para las elecciones de Estados Unidos, sino también para cualquier elección de cualquier país de peso a nivel internacional. Es decir, que es un vídeo no solamente analítico de las elecciones de Estados Unidos, de la señora Hillary, del señor Trump, de los demócratas, de los republicanos, sino que también es un vídeo educativo. Por eso lo hemos colocado en nuestra sección de vídeos educativos de nuestra web, en la número 57. Bueno, vamos a ver cómo le planteamos el mapa de operaciones para para la semana que viene a la cotización del euro dólar, no sin antes ver lo que consigue de avances. Deben de tener en cuenta que son las 16 horas y 32 minutos del horario internacional de hoy viernes, quedan 4 horas y media de negociación y si cualquier fluctuación brusca pudiera sufrir el mercado en estas 4 horas y media que queda de negociación, pues deben de tenerlo en cuenta. ¿Vale? Para el análisis que vamos a hacer a continuación. Marca un 0,58% de ganancias la cotización del euro dólar desde su precio de apertura semanal, desde el precio de apertura anual un poquito más, un 0,82%, ganancias insignificantes, ganancias moderadas en términos intrasemanales, de mínimas a moderadas en términos intrasemanales, insignificantes totalmente en términos intraanuales y en el mes de octubre, que estamos ya a puntito de terminar, desde su precio de apertura mensual, desde el 1,1236, va a terminar siempre que el lunes no lo impida con unas pérdidas
abultadas de un 2,57% marcan estos momentos, dependiendo de lo que fluctúe en la jornada de lunes, pero siempre pensamos que acabará con unas pérdidas del entorno del 2,5%. Nos trasladamos a temporalidades superiores. Conocimos los datos de previsión del PIB para el tercer trimestre del presente año desde Estados Unidos. Datos excelentes. La jornada del viernes se han publicado 2,3 por encima de lo esperado por los inversores, pero que sin embargo el dólar americano no ha sabido recogerlo, no ha reaccionado al dato. Son datos de previsión, veremos a ver cuando se publiquen los datos finales del tercer trimestre si se confirman estos excelentes datos del PIB como estamos comentando, pero que sin embargo el dólar americano no ha recogido el testigo, no ha recogido esos datos. Los inversores están muy pendientes de la decisión de tipos de la Fed y del evento importante anual de las elecciones de Estados Unidos, y parece ser que estos datos, aunque son de peso habitualmente, pierden un poquito de fuerza cuando hay de trasfondo algo más importante. Bien, les detallo. En primer lugar, les invito a que se hagan seguidores en nuestra página web. Recuerden que un análisis en formato de vídeo con los principales pares de divisas para la negociación intradiaria lo pueden disfrutar a partir de las 5 de la mañana, 5:00 GMT, a través de nuestra página web en la sección de análisis diario. También pueden acceder a la sala en vivo y en directo todos los días a las 6:30 GMT, picando en este icono, a un análisis más completo con otros cruces de divisas secundarios, el petróleo, el oro y los principales índices bursátiles, todos los días en directo a las 6:30 GMT, 8:30 del horario europeo, y después a las 7:00 tenemos ya abierta nuestra sala de trading de acceso libre y gratuito, todos los días a las 7:00 GMT, 8:00 del horario español. La semana que viene será una hora más, es decir, a las 8:00 GMT hasta las 13:00 GMT estará abierta la sala de trading la semana que viene. También la sección de vídeos educativos, como hemos comentado anteriormente, y la previsión semanal que estamos haciendo en formato de vídeo en estos momentos. También les aconsejo, como siempre, que se lean el formato de texto, porque siempre se dan claves de mercado e información adicional que no se proporciona en el formato de vídeo. Si necesitan un buen broker para trabajar, un broker con regulación suiza con garantía absoluta de capitales hasta 100.000 euros, simplemente tienen que pedirnos información a través de nuestras vías de contacto. Y si lo que necesitan son planes de negocio o planes de enseñanza estructurados y acoplados a su perfil, en la parte superior de nuestra web tienen las vías de contacto para que puedan preguntarnos y puedan comentarnos sobre nuestros cursos, sobre nuestras asesorías personalizadas y sobre nuestros planes de negocio. Continuamos con la cotización del euro dólar. Precio de apertura trimestral se descuelga del 1,1250 y no ha cotizado en ningún momento por encima de su precio de apertura trimestral en la zona del 1,1250. Se desprende en presión bajista en este cuarto trimestre que hemos iniciado al principio del mes de octubre, y como siempre el 1,0609 sigue siendo la mirada atenta de todos los grandes inversores, sin duda alguna. Es el muro que le soporta desde hace 2 años y es el muro que tiene que abrirle la puerta a presiones bajistas más definidas. Por la parte de arriba nos queda más alejada la congestión de muy largo plazo del 1,1853, que es quien tendría que abrirle la puerta a presiones alcistas definidas. Mientras se mantenga con esta estructura y mientras no pierda el 1,0609, las presiones definidas bajistas para el euro dólar están totalmente vetadas en secuencias de largo y muy largo plazo. En un par de semanas, con la decisión de tipos de interés, si la Fed decidiera subir tasa de interés y si el resultado de las elecciones le gustara al dólar americano, podría buscar de nuevo esa zona del 1,0609, este refugio histórico de muy largo plazo. Si los resultados fueran los contrarios, si la Fed
siguiera manteniendo la tasa de interés en el 0,50% y de las elecciones le hiciera daño al dólar americano, lo que haría la cotización del eurodólar sería alimentar presiones alcistas. De temporalidad mensual, la estructura de rango sigue vigente totalmente desde hace ya prácticamente 2 años, entre el 1,0609 por la parte de abajo y por la parte de arriba, cerrándole el paso el 1,1635. Como vemos, en este mes de octubre, de momento le proporciona la ayuda y el apoyo el precio de apertura anual. Es el detalle más importante que nos deja en este mes de octubre y que nos deja en esta semana, como veremos a continuación, en una temporalidad semanal. En temporalidad semanal lo vemos perfectamente como esta semana, la semana pasada ya terminó en el radio de influencia de su precio de apertura anual 1,0857. Esta semana lo ha golpeado y de momento le apoya. Por la parte de arriba tenemos el 1,1026, ya delimitado en el mediano largo plazo, y entre estas dos piezas va a estar la clave para la negociación del par en la semana que viene. Si queremos ver presiones alcistas, tiene que remontar el 1,1026 para que le presione al alza a la cotización. Por la parte de abajo solamente presionará a la baja si se coloca por debajo del precio de apertura anual. De temporalidad semanal no detallamos nada más, le damos un vistazo en temporalidad diaria para apreciar los detalles más importantes. 3 días consecutivos golpeando el día 21, el día 24 y el día 25 de octubre, golpeando el precio de apertura anual, y como vemos las órdenes compradoras colocadas milimétricamente en su precio de apertura anual, imponiéndose a las vendedoras en esta zona, salvándole de caídas superiores. La cotización tiene muy cerquita un eje inclinado bajista de mediano plazo que para la semana que viene será vital en el arranque semanal. Vamos a ello y le colocamos las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene. Como siempre, comenzamos con las principales resistencias. Le recordamos que los niveles que vamos a colocarle a continuación son niveles que nos ayudarán a tomar decisiones, y dentro de estas piezas irán implementados los niveles más débiles para la negociación intradiaria. Estos niveles se proporcionan evidentemente en nuestro análisis en formato de vídeo de primera hora de la mañana en directo a las 6:30 GMT y también en nuestra sala de trading. Es decir, que tienen 3 vías para poder conseguir los niveles que se trabajan por parte de nuestro equipo en los principales pares de divisas y principales productos para la negociación intradiaria. Por la parte de arriba, la primera fuerza de resistencia que se va a encontrar la cotización del euro-dólar es esta pieza. Antigua directriz bajista, convertida en eje inclinado, que nos pasará sobre el 1,0975 en el inicio de semana. Consolidando por encima la cotización del 1,0975, le abriría la puerta a presiones alcistas, buscando el refugio de mediano largo del 1,1026. Consolidando por encima con los patrones correspondientes y concediéndole la ayuda con apoyos en el 1,1026, le abriría la puerta a presiones alcistas más definidas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 1,1135. La rotura de esta pieza tendría el camino libre para probar la principal resistencia de semana, 1,1250. Recuerden cómo a finales del mes de septiembre y principios del mes de octubre ejerció fuerza de resistencia sobre la cotización. Elevándose por encima del 1,1250 alcanzaría el refugio de mediano largo del 1,1326, donde encontró fuerza de resistencia milimétricamente respetada el pasado día 8 de septiembre. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Para que adquiera presiones bajistas, en primer lugar, no debe de remontar este eje inclinado bajista de mediano, dependiendo del día, nos pasará un nivel más arriba o un nivel más abajo. En la apertura semanal, como hemos comentado, nos pasaría sobre el 1,0975. Si sufre rechazos de esta pieza, como primer soporte, refugio de mediano plazo, 1,0891. La imagen es muy clara, es la última pieza que le ha proporcionado el apoyo esta semana a la cotización del par. Cediendo esta pieza, tenemos como principal soporte de semana el precio de apertura anual, 1,0857.
Colocada la cotización por debajo del precio de apertura anual y sufriendo rechazos, abriría puertas a presiones bajistas acentuadas. Nivel intraanual como soporte en el 1,0750. Batida esta pieza, lo que haría la cotización sería buscar ya directamente el refugio de muy largo plazo que hemos visto detallado y delimitado anteriormente en temporalidad trimestral, que nos pasa en el 1,0650. 0,9, último soporte que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia 1,0975, por la parte de abajo 1,0981 y sobre todo quédense en su retina con la imagen clara, nítida que nos dejan los grandes inversores con su comportamiento en el precio de apertura anual. Evidentemente, mientras no cotice por debajo, las presiones bajistas para el euro dólar están totalmente cerradas. Lo único que nos está generando la cotización del euro dólar es un movimiento de consolidación con una leve corrección de las caídas de los últimos tiempos. Es la condición de mercado que nos está presentando la cotización del par y, como siempre, la condición de mercado manda sobre todas las cosas. Bien, vamos con la cotización del dólar yen. Muy atentos a este cruce porque siempre es muy sensible a aspectos macroeconómicos y fundamentales, sobre todo que vengan desde Estados Unidos y desde Japón, evidentemente, y la semana que viene tenemos decisión de tipos de interés del Banco Central japonés, decisión de tipos de interés de la Fed, datos de empleo desde Estados Unidos, en definitiva. Será un cruce que en momentos determinados y concretos mostrará volatilidades extremas de corto plazo. Les invitamos también que se hagan seguidores nuestros, si lo desean, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Muchísimos seguidores, miles de seguidores tenemos en cada una de las redes sociales y, bueno, ahí pueden recibir nuestros análisis de forma inmediata, análisis rapiditos que se suelen hacer, los pueden recibir de forma inmediata a través de las redes sociales. Bien, vamos con la cotización del dólar yen. Les detallo el orden de aparición. Hemos visto el euro dólar, si no quieren ver el vídeo completo, hemos visto el euro dólar, veremos el dólar yen, después veremos dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida veremos dos cruces secundarios, el libra yen y el dólar CAD. Analizaremos el crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Y como siempre, les repito, les aconsejo que vean el vídeo completo porque no solamente es un vídeo de análisis, sino que también se le introducen tintes educativos, sobre todo para personas que se estén introduciendo en estos difíciles mundos de la negociación de los mercados financieros. Vamos con la cotización del dólar yen y vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido y le colocaremos las piezas para la semana que viene. Desde el inicio de semana el punto de arranque lo tuvo en los 103,82, el precio de apertura semanal ejerciéndole fuerza de soporte en el arranque de semana y, como vemos, le ha impulsado al alza desde un punto de vista técnico. El refugio de mediano plazo de los 104,52 intentó, como vemos, frenarle el paso, lo consiguió de momento, pero después de una leve corrección nos hizo su nudo de enlace perfecto con su apoyo y, como vemos, se nos va a quedar a dormir el fin de semana en el radio de influencia de otro refugio de mediano plazo, 105,32, que para el arranque de la semana que viene será vital. Desde su precio de apertura semanal, la cotización del dólar yen va a terminar con unas ganancias muy abultadas de un 1,47%. Desde el precio de apertura mensual, lo tuvo sobre el refugio de mediano largo plazo de los 101,27, marca unas ganancias muy abultadas, más bien exageradas en términos intramensuales, de un 4,04%. Si no lo impide, el lunes serán las ganancias aproximadas con las que termine la cotización del dólar yen este mes de octubre. Temporalidad trimestral y le vamos a comentar y vamos a trazar las lecturas y niveles más importantes. El refugio de largo plazo, de muy largo plazo de los 102,31 sigue siendo vital.
Mientras le proporcione el apoyo, las presiones bajistas acentuadas de largo y muy largo plazo están vetadas totalmente desde un punto de vista técnico. Lo que diga la señora Yellen, lo que diga el Banco Central japonés y los datos de empleo de Estados Unidos, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, pues tendrán la batuta y el orden sobre la cotización del dólar CAP. Pero desde un punto de vista técnico, mientras no ceda los 102.31, los movimientos y las presiones bajistas para el dólar CAD están vetados totalmente. La cotización está encontrando apoyo en la zona psicológica de primer grado de los 100 yenes por dólar. Lleva, como vemos, 5 meses consecutivos proporcionándole el apoyo, el refugio de largo plazo que tenemos históricamente en los 99,76. Esta pieza tiene que ceder para que alimente más presiones bajistas. Mientras esta pieza no ceda, en los 99,76, las presiones bajistas también están totalmente vetadas. Pelea y lucha con este nivel 105.32 en este final de semana. Es un antiguo precio de apertura anual que cada vez que llega la cotización, los inversores se acuerdan de él siempre que llega, viene ejerciendo fuerza de soporte o fuerza de resistencia, atentos al mismo, porque es vital para el arranque de la semana que viene. Temporalidad semanal. Poquita información adicional, simplemente llamar la atención sobre esta pieza histórica 105.32, el comportamiento sobre ella, cómo le sirve de apoyo, cómo le ejerce fuerza de resistencia y cómo la lucha y la pelea en estos finales de semana. Se quedará a dormir en el radio de influencia este fin de semana y a partir del domingo por la noche, cuando abra el mercado, será vital, clave y determinante. Temporalidad diaria. Simplemente llamar la atención sobre la directriz bajista de mediano plazo desde el día 29 de enero con el punto de configuración el 30 de mayo. Golpeada, probada, rechazada la cotización, quebrada el día 2 de septiembre, confirmada el día 3 de octubre con su recorrido más que suficiente ya para el mediano plazo. Colocación de niveles para la semana que viene. Como ya hemos detallado, esta pieza va a ser clave. 105.32. Necesita su ayuda, necesita el apoyo de esta pieza para que le impulse al alza técnicamente hablando. Resistencia delimitada por un refugio de mediano plazo. 106.19. Consolidando por encima de esta resistencia con sus patrones correspondientes, abriría puertas a presiones alcistas más definidas. Nivel intraanual. Principal resistencia de semana, 107.63. Atentos a esta pieza. Muy cerquita de un refugio de mediano largo en los 108.39, a 300 puntos exactos de la situación actual. De momento es la última pieza de resistencia que le colocamos. Si fuera necesario en nuestros análisis intradiarios, pues le iríamos colocando alguna pieza más. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, la cotización del dólar yen tiene que ser rechazada de los 105.32. Solo así alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de mediano plazo, 104.52. Consolidando por debajo, sufriendo rechazos de esta pieza, tendría campo abierto para probar el principal soporte de semana, 103.28. La imagen es nítida, clara totalmente sobre este refugio histórico de mediano largo plazo que le proporciona el apoyo en las últimas semanas. Principal soporte 103.28 y la última pieza, refugio de muy largo plazo en los 102.31. Hemos visto ya su importancia en temporalidades superiores a 300 puntos de la situación actual también. Digo lo mismo, si consolida por debajo y le abre la puerta, pues a medida que vayamos avanzando los días de la semana, iremos implementando con estas otras piezas históricas y para la negociación intradiaria, pues entre pieza histórica y pieza histórica irán implementados los niveles intermedios, los niveles que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria. En definitiva, para la cotización del dólar yen, imprescindible en el arranque semanal el nivel de los 105.32. La imagen es muy clara, primero golpea, después remonta y ahora le proporciona el apoyo. El radio de influencia tiene atrapada totalmente a la cotización hoy viernes y tendrá todo que decir en el arranque semanal. Bien, continuamos con
la cotización del dólar franco suizo. El dólar franco suizo lo tiene también, los inversores lo tienen también muy claro. Lo único que hacen es girar en torno a este refugio de mediano largo plazo en los 0,9943, como hemos venido detallando en nuestros análisis intradiarios, que mientras no lo abandone, las presiones definidas están totalmente vetadas. Le está cerrando el paso en los últimos días de semana, es un detalle importante, pero el detalle más importante es el que nos deja en el radio de influencia del precio de apertura anual y de la paridad 1 a 1, zona psicológica de categoría excepcional. Las órdenes masivamente colocadas en esta zona, órdenes vendedoras, se han impuesto a las compradoras, devolviendo a la cotización con una leve corrección hacia el refugio de mediano largo de los 0,9943, que tendrá todo que decir en el arranque semanal. La semana va a terminarla con una pequeña pérdida, le tiramos los avances porcentuales como siempre para ver cómo termina de salud la cotización del dólar franco suizo. Inició su punto de arranque en la zona de los 0,9950 y marca unas pérdidas mínimas, totalmente insignificantes, mejor dicho en términos intrasemanales, de un 0,22%. Más insignificantes todavía son las pérdidas que marca desde su precio de apertura anual del 1,0006, un 0,80%, pérdidas insignificantes totalmente y ganancias muy abultadas las que marca desde su precio de apertura mensual, 2,14% desde el día 1 de octubre. Capturada la cotización en este refugio, vamos a la temporalidad trimestral, como siempre, para comentar lo más importante en estas temporalidades. Deben de tener muy en cuenta que para tomar decisiones en temporalidades pequeñas necesitamos conocer cómo se está comportando una cotización en temporalidades superiores. Sin conocer el ritmo de las corrientes generales, nunca vamos a realizar una negociación eficiente en temporalidades más pequeñas. Lo que nos dice la cotización del dólar franco suizo es lo mismo desde hace años y desde hace ya muchos trimestres. Capturada en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680. En este trimestre respira un poquito por encima y es lo que más debe de llamarnos la atención en esta temporalidad. Mientras no pierda los 0,9680, las presiones definidas bajistas están cerradas en largos y en muy largos plazos. De temporalidad mensual, sigue jugando al tenis literalmente encerrado en un estrecho rango desde hace medio año. Por la parte de arriba le cierra siempre el paso, el precio de apertura anual y la zona de la paridad 1 a 1, y por la parte de abajo el nivel de los 0,9680 le da el apoyo. Encierro, condición de rango estructurada, ya casi de mediano plazo, de corto mediano prácticamente, tirando a mediano plazo, y mientras no nos rompa esta estructura, las presiones definidas están vetadas desde un punto de vista técnico. Todo es que la semana que viene, con los aspectos macroeconómicos y fundamentales que tenemos, que van a incidir directamente en los cruces con el dólar americano, pues haga salir ya de una vez a la cotización del dólar franco suizo de este rango estructurado. Por la parte de arriba, como vemos, el precio de apertura anual le está frenando el paso en esta semana, y por la parte de abajo, en las últimas semanas, le proporciona el apoyo, el refugio de muy largo de los 0,9680. Son las piezas más importantes históricas que tiene cercanas. En los últimos compases y en las últimas jornadas, los apoyos en los 0,9680, y vemos cómo está atrapada la cotización en el radio de influencia de esta pieza, que había sido vital durante todo este año 2016 y que lo sigue siendo en los 0,9943, ejerciendo siempre fuerza de resistencia, y no va a conseguir cerrar la semana, como podemos ver, por encima de esta pieza. Es un detalle importante a tener en cuenta, aparte del rechazo en firme de la paridad 1 a 1 y del radio de influencia del precio de apertura anual. Corrección, como comentábamos anteriormente, una corrección mínima, no es sustancial, que nos haga pensar en giros adicionales y acentuados, ni mucho ni menos, pero al fin y al cabo el freno está muy claro donde se lo han puesto los grandes inversores, en el punto de partida anual y la paridad 1 a 1. Para la semana que viene, primera resistencia a batir, si es que hoy viernes al final no puede remontar los 0,9943, que es la pieza que le frena el paso. Para la semana que viene tiene que remontar en primer lugar los 0,9943,
encontrar su apoyo correspondiente para que le impulse al alza. Resistencia delimitada en la paridad 1 a 1, precio de apertura anual 1,0006. Consolidando por encima del precio de apertura anual, tenemos un nivel intramensual en el 1,0104. Batida esta pieza, la principal resistencia de semana viene delimitada por un refugio de mediano largo plazo, 1,0184, y en caso de que adquiriese presiones alcistas acentuadas, la congestión de largo plazo del 1,0350 le estaría esperando a la cotización para ejercerle fuerza de resistencia. Niveles alcanzables en caso de que la Fed decida subir tasa de interés y los datos de empleo fueran excepcionales desde Estados Unidos en la sesión del viernes. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, la cotización tiene que sufrir rechazos en los primeros comienzos de semana de los 0,9943. Si esto se produce, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, nivel que le ha proporcionado el apoyo en última instancia, 0,9779. Batida esta pieza, sufriendo rechazos del mismo, tenemos el principal soporte de semana, delimitado en el refugio de muy largo plazo de los 0,9680, y abriéndole la puerta a esta pieza, el último soporte se lo colocamos en un refugio de mediano 0,9552. Para el negocio en el inicio de semana, la imagen es muy clara. El eje central de operaciones estructurado lo mantiene en los 0,9943. Gira en torno al mismo y mientras siga girando en torno al mismo, olvídense totalmente de movimientos definidos para el dólar franco suizo. El precio de apertura anual volverá a ser clave y determinante la semana que viene. Bien, continuamos con la cotización de libra dólar. La imagen que nos deja la cotización de este cruce es nítida, totalmente. Por la parte de arriba le cierra siempre el paso, el refugio de muy largo plazo del 1,2299, y por la parte de abajo le da apoyo este nivel intramensual en el 1,2155. Estructura de rango estructurado por estas dos piezas colocadas, como vemos, consolidación de el último movimiento bajista que mantiene la cotización de este cruce. Movimiento de consolidación, y lo que más debe de llamarnos la atención de este movimiento de consolidación de rango estructurado entre estas dos piezas colocadas por nuestro equipo desde hace muchas jornadas y perfectamente respetadas, lo que más nos debe de llamar la atención es que esta semana ni siquiera la cotización ha tenido fuerzas para poder probar el refugio de muy largo plazo del 1,2299. Atentos al detalle porque es importantísimo para seguir la evolución del par. Si se descuelga, le abriría puertas a presiones bajistas más acentuadas. La cotización del libra dólar inició su punto de arranque el domingo por la noche en estos niveles, un poquito por encima del 1,22, exactamente en el 1,2223, y va a terminar con unas pérdidas mínimas de un 0,45%. Desde su precio de apertura mensual lo tuvo en el refugio histórico de largo plazo del 1,2912. Como vemos, marca unas pérdidas exageradas de un 6%, un 6,01% en términos intramensuales en este mes de octubre. Pérdidas, como comentamos, muy exageradas. Hemos conocido esta semana, en la sesión del jueves día 27, datos de previsión del PIB del tercer trimestre del presente año desde el Reino Unido. Datos excelentes que, sin embargo, no han servido para sujetar a la libra esterlina en su caída libre. Deben tenerlo muy en cuenta y recuerden que la semana que viene tenemos reunión del Banco Central Inglés, el jueves día 3 de noviembre a las 12:00 GMT. Lectura en temporalidad trimestral. El nivel del 1,2299 es vital para el libra dólar. Tiene
que proporcionarle el apoyo este último trimestre del presente año si quiere recuperar posiciones, si quiere recuperar parte del terreno perdido en este año 2016. Si esta pieza no le proporciona esa ayuda, continuará cayendo buscando el siguiente refugio histórico en el 1.1531. De temporalidad trimestral, ningún detalle adicional. Temporalidad mensual. Colocada la cotización, ya vamos a tener presumiblemente, si el lunes no lo impide y se coloca por encima del 1.2299, va a terminar por debajo del 1.2299 y cerrar el mes de octubre. Sería ya un detalle porque si sufre rechazos de esta pieza le alimentará más presiones bajistas técnicas. Si el Banco Central inglés decidiera rebajar aún más la tasa de interés el próximo jueves, pues evidentemente libra dólar caería y además con fuerza. Estaremos muy atentos. Recuerden que tenemos la cobertura en vivo como todos los meses en esos horarios del próximo jueves en sesión europea. De temporalidad mensual no detallamos nada más. Una temporalidad semanal. Bueno, temporalidad semanal sí que vamos a detallar. Primero golpea, después de perder el refugio histórico que le estaba dando el apoyo. Recuerden que la cotización se pasó prácticamente 3 meses encerrada entre estas dos piezas históricas. En el momento que rompió el rango de consolidación, se precipitó hacia la siguiente pieza histórica. Primero golpea, después parte y nos está realizando sus movimientos de confirmación en el 1.2299. Mientras no lo remonte, continuará cayendo buscando el refugio de largo plazo del 1.1947. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. La información adicional la detallamos sobre el 1.2299. Primero le cierra el paso y después la cotización es incapaz de volver a alcanzarlo. 1.2299, vital. Tiene que remontarlo si queremos ver recuperaciones para la cotización del par. Mientras no lo recupere, continuará cayendo. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. En el arranque semanal debe de proporcionarle la ayuda, el apoyo, el 1.2155 si queremos ver presiones alcistas en el inicio de semana. Si esto se produce, alimentará dichas presiones para atacar el 1.2299. Ya hemos detallado, ya hemos visto en todas las temporalidades lo vital que es esta pieza. 1.2299, consolidando por encima, abriría puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada en un nivel intraanual, 1.2527. El quiebre de esta pieza abriría la puerta a presiones alcistas más definidas. 1.2794. Siguiente resistencia y la principal de semana en el 1.2912, muy alejado de la situación actual. Niveles solamente alcanzables si el Banco Central inglés diera una sorpresa y decidiera subir tasa de interés. El Producto Interior Bruto, como comentábamos, publicado la previsión para el tercer trimestre de este año, un dato excelente, 2 décimas por encima de lo esperado, pero que sin embargo no le ha servido a la libra esterlina para amortiguar caídas. Por la parte de abajo, 1.2155, la pieza vital. Si se coloca por debajo en los primeros compases de semana y sufre rechazos del mismo, tendría la puerta a presiones bajistas técnicamente hablando. Soporte delimitado en un refugio de largo plazo, principal para la semana que viene, 1.1947. Y el último se lo colocamos en el 1.1790, 1.1789. En caso de batir esta pieza, en caso de que el Banco Central inglés decidiera rebajar aún más la tasa de interés de ese 0,25% al 0%, lo que haría la libra esterlina sería buscar ya la zona psicológica de segundo grado del 1.15. Exactamente el refugio histórico nos pasa en el 1.1531. También si hubiera medidas adicionales, si el Banco Central inglés tomara medidas adicionales con inyecciones de liquidez en la economía inglesa, también la libra esterlina se resentiría. Si redujera esas inyecciones de liquidez, la libra esterlina se revalorizaría. Lecturas desde un punto de vista macroeconómico y fundamental. Por la parte de arriba 1.2299, por la parte de abajo 1.2155. La imagen lo dice absolutamente todo. Cotización de el AUD USD.
Movimientos erráticos totalmente manteniendo, como siempre desde hace 5 meses, como eje central de operaciones estructurado el refugio de largo plazo de los 0,7606. Cotiza por encima, intenta escaparse, no puede, vuelve a él, cotiza por debajo, intenta escaparse, encuentra apoyos en piezas históricas, vuelve a él y así sucesivamente. Como vemos, se nos va a quedar a dormir el fin de semana en el radio de influencia del mismo. Recuerden que la semana que viene, el martes, tenemos decisión de tipos por parte del RBA, no se esperan cambios, pero por si acaso estén muy atentos a la sesión asiática del martes y también tenemos el comunicado del RBA el viernes también en horarios de sesión asiática. Desde un punto de vista técnico, la cotización de la USD ha ofrecido movimientos de ida y vuelta, como podemos ver en la imagen desde su punto de arranque semanal. Se nos quedó a dormir también la semana pasada en el radio de influencia del refugio de los 0,7606, ha tenido una aventura alcista hasta la zona de los 0,77 y yo llamo la atención sobre este detalle importante. No ha conseguido ni siquiera alcanzar los máximos secuenciales anteriores marcados el 20 de octubre. Las órdenes vendedoras se han impuesto a las compradoras un poquito antes de llegar a esta pieza. Malo para el AUD-USD. Como vemos, presión bajista buscando de nuevo el refugio. Los inversores parece ser que no lo tienen muy claro y desde hace 5 meses lo único que hace es girar en torno al mismo. Mientras no abandone los 0,7606, los movimientos definidos están totalmente vetados para la cotización de este par. Termina prácticamente en tablas, con unas pérdidas mínimas, de insignificantes a mínimas, de un 0,35%. El mes de octubre, su punto de arranque lo tuvo en los 0,7659, marca unas pérdidas mínimas de un 1,04% en términos intramensuales. Temporalidad trimestral, detalles más importantes. La directriz alcista de muy largo sigue siendo la pieza vital técnicamente hablando en estas temporalidades amplias. Desde el segundo trimestre del año 2001 con el punto de configuración el cuarto trimestre del año 2008. Partida, quebrada y nunca confirmada. Mientras no nos confirme, las presiones bajistas están cerradas totalmente y sobre todo mientras no nos pierda el nivel de los 0,6908, que es la pieza que en los últimos años le está proporcionando el apoyo. Por la parte de arriba nos queda lejos los 0,8034, que es la principal pieza de resistencia, niveles alcanzables en caso de que el RBA australiano diera la sorpresa en sesión asiática del martes y decidiera subir tasa de interés de ese 1,5% en el cual lo mantiene. No se esperan cambios, el consenso del mercado parece que nos está comunicando que va a mantener la tasa de interés en ese 1,5%. Directriz bajista de largo plazo, desde el mes de abril del año 2013, con punto de configuración en julio del año 2014, golpeando, pero como vemos, le cierra el paso a la cotización. Vital desde un punto de vista técnico en términos de largo plazo. Tiene que por lo menos intentar quebrarla, tiene que cerrar algún mes por encima para que tengamos alguna probabilidad de que la cotización de la USD va a girar al alza. Mientras le siga cerrando el paso, como veremos a continuación en temporalidad semanal, nada que pensar. Varias semanas consecutivas golpeando la directriz y siempre le cierra el paso. Ni siquiera en términos semanales consigue cerrar una semana por encima de ella. Nos vamos directamente a la temporalidad de 4 horas y le colocamos los niveles de resistencia y de soporte. En los primeros compases de semana, la cotización del AUD-USD tiene que remontar los 0,7606. Solo así abrirá puertas a presiones alcistas. Directriz bajista de largo plazo, ya la hemos visto, delimitada en temporalidades superiores, como vemos en temporalidades cortas, ha conseguido, como vemos, fluctuar por encima, pero nunca ha cerrado en temporalidades amplias, que es donde tiene que cerrar para consolidar. 0,7650 nos pasa la semana que viene. La vamos a delimitar como principal resistencia de semana. Solamente consolidando por encima de los 0,7650 tendría campo abierto. Resistencia delimitada por un refugio de mediano largo, 0,7790. Y la última se la colocamos en un nivel intraanual en los 0,7784. Perdón, 0,7884.
Por la parte de abajo, todo lo que sea cotizar por debajo de los 0,7606 será alimentar presiones bajistas. Soporte delimitado por un nivel intraanual, 0,7475. Principal soporte de semana, directriz alcista de muy largo plazo, la hemos visto delimitada en temporalidad trimestral. Nos pasa la semana que viene sobre los 0,7331. 0,7371 y el último soporte, refugio de largo plazo, 0,7327. 0,7306 sigue teniendo la voz cantante desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, ya sabemos lo que tenemos la semana que viene. Reuniones de la FED, del RBA australiano, comunicado del RBA el viernes y también los datos de empleo de Estados Unidos. Es lo único que le puede hacer salir del radio de influencia de este refugio histórico de los 0,7606 a la USD. Aspectos de peso macroeconómicos y fundamentales. Mientras tanto, lo único que hará será girar en torno al mismo. Euro-yen. El apoyo en los 112,79 de mediados del mes de noviembre le ha servido de momento a la cotización del euro-yen para ir escalando posiciones con sus nudos de enlace con cada nivel histórico que se encuentra a su paso. Perfecto y milimétrico. Nos debe de llamar la atención que va a cerrar por encima de los 114,57. Nos lo parte, lo consolida, su nudo de enlace, la ayuda se la proporciona milimétricamente y presión alcista. Esta pieza por la parte de abajo será clave para la semana que viene. La cotización del euro-yen va a terminar con unas ganancias, como vemos, la cotización se nos quedó a dormir el fin de semana pasado en el radio de influencia del refugio histórico de muy largo plazo de los 112,79 que le proporcionó el apoyo y desde la apertura semanal que la tuvo en la zona de los 113 va a terminar con unas ganancias muy abultadas de un 1,86%. Consolidando, intentando consolidar en la zona psicológica de segundo grado de los 115,00. 115,00 que en el arranque semanal será clave. Desde su precio de apertura mensual, la cotización también circula en terreno positivo desde los 113,80 que tuvo su arranque mensual. Va a terminar con unas ganancias de un 1,14%, ganancias moderadas en términos intramensuales. Temporalidad trimestral. La imagen clara, 112,79, 3 trimestres consecutivos, proporcionándole la ayuda, proporcionándole el apoyo y evitándole de caídas superiores. Atentos a los detalles. Mientras cotice por encima, en términos de muy largo plazo, la aventura bajista está cerrada para el euro-yen desde un punto de vista técnico. Temporalidad mensual. En temporalidad mensual lo apreciamos con más detalle. El refugio de muy largo lleva 5 meses consecutivos golpeando, incapaz de batirlo, incapaz de partirlo. 112,79, mientras no lo parta, nada que pensar de presiones bajistas. Temporalidad semanal por si alguna información adicional. Poquito, simplemente ver cómo la estructura de rango en movimiento de consolidación sigue vigente en la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo, los 112,79 semana tras semana sigue siendo el salvavidas, el muro que le salva la vida a la cotización del euro-yen. Y por la parte de arriba, la semana que viene, en caso de presionar al alza, se va a encontrar con un nivel muy importante en los 117,52. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional, bueno, ver el rango estructurado, como vemos, de mediano plazo ya, en temporalidad diaria y observar los apoyos reiterados en los 112,79. Ninguna información adicional de esta temporalidad. Le colocamos ya los niveles de resistencia y de soporte para la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre del presente año. Por la parte de arriba, la cotización tiene que encontrar apoyos en la zona psicológica de segundo grado de los 115,00. Si estos apoyos se los proporciona en el arranque semanal, alimentará presiones alcistas.
Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 115,72. Si le abre la puerta, le alimentaría más presiones alcistas. Resistencia delimitada por un nivel de la misma categoría que la anterior, 116,47. Y batida esta pieza, camino libre para probar la principal resistencia de semana, 117,52. Refugio de mediano largo plazo, de la misma categoría que la última, que se la colocamos en los 118,89. Por la parte de abajo, esta pieza tiene que ceder. Es la última que le ha proporcionado la ayuda, es la última que le ha proporcionado el apoyo y tiene que ceder. 114,57. Soporte delimitado por un eje inclinado bajista de mediano plazo. La semana que viene nos pasa en los 113,87. Otro delimitado en un refugio de mediano plazo, cerquita, 113,46. El principal de semana, 112,79. Ya hemos hablado, ya hemos explicado la importancia de esta pieza histórica y de los 112,79 tendría caminos libres buscando el refugio de mediano de los 111,60. Para el negocio inmediato, la zona psicológica de los 115 yenes por euro tendrá todo que decir en el arranque semanal. Y mientras no nos pierda los 114,57, no hay miedo de presiones bajistas. Las presiones alcistas acentuadas vendrán en caso de que remonten los 115,72. Seguimos con la cotización de el Libra Yen. Para Libra Yen simplemente le vamos a realizar una lectura en temporalidad mensual porque es donde nos ofrecen los detalles más importantes. Por la parte de arriba, este antiguo precio de apertura anual le está ejerciendo fuerza de soporte en los 140,94 y por la parte de abajo le viene apoyando de forma reiterada los 126,75, que es también otro antiguo precio de apertura anual. Entre estas dos piezas está la clave de la negociación de Libra Yen desde un punto de vista técnico. Si pierde esta pieza, se deslizaría directamente para probar este refugio histórico de muy largo plazo de los 118,96 en términos de largo y muy largo plazo, evidentemente. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. Para la negociación inmediata le está proporcionando la ayuda, el apoyo, los 126,75 de forma reiterada. Si lo vemos en una temporalidad diaria, comprobaremos que ni un día siquiera, desde principios del mes de octubre, expandimos el gráfico, ni un día siquiera ha conseguido cerrar por debajo del mismo. Desde principios de octubre lo ha golpeado, lo ha traspasado en mecha, pero nunca en cuerpo. Es decir, es la pieza vital para la semana que viene, como lo está siendo en las últimas semanas, 126,75. Volvemos al gráfico de 4 horas y seguimos colocándole las piezas para la semana que viene. Estructura de rango con condición de mercado de consolidación de la presión bajista que mantiene la cotización de Libra Yen. Refugio de mediano plazo, 128,91. Es la primera pieza de resistencia que se va a encontrar. Consolidando por encima, le abriría la puerta a presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 130,50. En esta zona nos pasa un eje inclinado bajista de mediano que puede ejercerle fuerza de resistencia también a la cotización de este cruce. La principal resistencia viene delimitada en los 132,88, con gestión de mediano largo plazo, la última para la semana que viene. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, tiene que consolidar por debajo de los 126,75. Ya hemos visto su importancia. Consolidando por debajo, y solamente si se produce este hecho, alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado por un refugio de la misma categoría que la anterior, 125,47. El siguiente también de mediano plazo, 123,79. Y el último se lo colocamos en los 122,86. Por la parte de arriba, primera R a batir, 128,91. Sobre todo por la parte de abajo, vigilando con lupa esta pieza, 126,75, porque es el nivel que le da el apoyo, antiguo precio de apertura anual, es el nivel que le da el apoyo a la cotización de este cruce y si lo pierde estaría anunciando presiones bajistas más definidas y acentuadas y en ello desde un punto de vista macroeconómico y fundamental pues tendrá mucho que ver evidentemente la reunión del Banco Central inglés.
Seguimos con la cotización del dólar CAD. Repasito rápido para refrescar la memoria. En temporalidad trimestral le sigue valiendo el apoyo en la congestión histórica del 1,2638 y desde ahí, desde estos apoyos, como hemos venido narrando semana tras semana y mes tras mes, impulsado al alza. Por la parte de arriba, 1,4029 a 600 puntos de la situación actual, le cierra el paso y es la principal resistencia cercana que tiene la cotización de este cruce. Temporalidad mensual. El detalle más importante es que lleva medio año consecutivo golpeando el nivel del 1,3094, incapaz de remontarlo hasta el mes de agosto, que lo remontó, le proporcionó su apoyo. Las órdenes compradoras cada mes, el mínimo mensual un poquito más arriba, como hemos llamado la atención sobre ello, y encontrando el apoyo en el 1,3094. Técnicamente es vital el 1,3094 y mientras no ceda, las presiones bajistas totalmente vetadas. Por la parte de arriba, 1,3496, prácticamente en zona psicológica de segundo grado del 1,3500, tendrá mucho que decir para seguir la evolución del par. Temporalidad semanal. Simplemente ver los apoyos reiterados en el 1,3094 durante varias semanas consecutivas, sigue siendo la pieza vital por la parte de abajo. Ningún detalle más en temporalidad semanal, temporalidad diaria. Apreciar cómo este nivel, con gestión de mediano plazo, le está concediendo la ayuda en todo momento durante toda esta semana que estamos a puntito de terminar. Va a ser clave para la semana que viene el 1,3325 y mientras no ceda, lo único que hará la cotización será alcanzar el radio de influencia de esta pieza en el 1,3496. Colocación de niveles para la semana que viene. Como siempre, en el dólar CAD deben de estar muy pendientes de la cotización del petróleo, crudo Brent y crudo ligero, más que nada por la correlación directa que tiene el dólar CAD con la cotización del crudo y también, por supuesto, a esa decisión de tipos de la Fed y a los datos de empleo desde Canadá, que se van a publicar también el viernes de la semana que viene en el mismo horario que los de Estados Unidos. Mientras respire por encima del 1,3325, que le proporciona el apoyo en los últimos días de semana, no hay miedo de presiones bajistas. Resistencia delimitada por una congestión de largo plazo, 1,3496. Como comentamos, prácticamente en zona psicológica de segundo grado del 1,3500. La consolidación por encima de esta pieza abriría puertas a presiones alcistas más acentuadas. Nivel intramensual 1,3654. El quiebre de esta pieza abriría puertas a presiones alcistas más definidas. 1,3757, refugio de mediano plazo. Y el quiebre de esta pieza, como vemos, ya nos aparece en escena el precio de apertura anual. 1,3860, muy alejado a casi 500 puntos, pero por si acaso. Por la parte de abajo, las presiones bajistas tienen que venir determinadas por la colocación de la cotización por debajo de esta pieza histórica. Si sufre rechazos, tiene campo de actuación abierto. Principal soporte de semana, 1,3094. Ya hemos visto en temporalidades superiores la importancia de esta pieza. El último soporte se lo colocamos en la zona psicológica de primer grado del 1,3000. La congestión de mediano nos pasa exactamente en el 1,3002. La imagen nítida, clara, como siempre, las congestiones, los refugios históricos vitales determinantes para seguir la evolución de una cotización. Por la parte de arriba, primera resistencia, además importantísima, 1,3496. Por la parte de abajo, primera pieza de apoyo, 1,3325. Aspectos técnicos para el dólar CAD la semana que viene. Bien, continuamos con la cotización de el crudo Brent y el crudo ligero. La estructura de rango en el Brent y en el ligero es nítida totalmente. Por la parte de arriba hay ahí una pieza de corto plazo en los 52, 56 aproximadamente, 52, 58, que le cierra el paso y genera un rango estructurado sujetándole por la parte de abajo el refugio de mediano plazo de los 50,04, zona psicológica de primer grado. Esta estructura debe de ser partida
si queremos ver fluctuaciones definidas la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera resistencia 52-57, 52-58, tiene que abrirle la puerta. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 55-70, y la principal, refugio de mediano largo, 57-11. Por la parte de abajo, la pérdida de esta zona con rechazos en firme le abrirían la puerta a presiones bajistas. El principal soporte de semana viene delimitado en un nivel intraanual en los 48, en los 45-75. Es el último que le colocamos. Para el negocio inmediato la imagen es clara, lleva 3 días consecutivos encontrando apoyo en los $50 por barril y la pérdida acentuaría sus caídas. Los apoyos definidos le impulsarían al alza. Cotización de el crudo ligero, la imagen es nítida totalmente también. Por la parte de arriba, impecable y milimétricamente le cierra el paso este refugio histórico de mediano largo de los 51,96, que ya le cerró el paso, como podemos ver a principios del mes de junio, imponiéndose las órdenes vendedoras a las compradoras un poquito antes de llegar. Ahora lo toca y es vital. El mensaje de los inversores es claro. Por la parte de abajo, este nivel intraanual en los 48,54 le da el apoyo. Estructura que debe de ser rota. Por la parte de arriba tiene que consolidar por encima de los 51,96. Solo así abrirá puertas a presiones alcistas. Principal resistencia de semana y última, 54,00. Refugio de mediano largo plazo. Por la parte de abajo, la pérdida de esta pieza en los 48,54 tendría campo abierto. Principal soporte en los 43,35. Recuerden que el crudo Brent, crudo ligero, libras yen, dólar CAD, oro, DAX alemán, IBEX 35, Dow americano, los analizamos todos los días en la sección de eventos de nuestra página web en directo a las 6:30 GMT y en nuestra sala de trading a partir de las 9:00 del horario europeo, a partir de la semana que viene 8:00 del horario internacional GMT. Continuamos con la cotización del DAX alemán. Nos trasladamos, bueno, en temporalidad diaria observamos la imagen, la estructura técnica. Por la parte de arriba el nivel de los 10.844 le cierra el paso y la progresión al alza en los últimos meses, y por la parte de abajo en los últimos días donde le proporciona el apoyo y donde lo encuentra es en este otro refugio de mediano plazo en los 10.597. Entre estas dos piezas estará la clave para la negociación del DAX la semana que viene. Refrescamos la memoria con la temporalidad trimestral. Aquí no cambia absolutamente nada. El refugio de muy largo de los 9.884 le da siempre el apoyo desde hace ya prácticamente 3 años, y mientras no ceda, correcciones bajistas de largo y muy largo plazo están vetadas. Por la parte de arriba cada vez tenemos más cerquita los 11.010, perdón, que es otro histórico de muy largo y va a ser pieza importante para la semana que viene. Le colocamos ya los niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene del 31 de octubre al 4 de noviembre. Por la parte de arriba, la primera resistencia, 10.844, la imagen clara, tiene que consolidar por encima si quiere presionar al alza con más fuerza. Principal resistencia, 11.010, refugio de muy largo, y la última se la colocamos ya en zonas de máximos históricos, 11.163. No llegando ni mucho menos a zona de máximos históricos, pero bueno, amenazándolas ya, por así decirlo. Congestión de mediano plazo, pieza de apoyo en los 10.597. Tiene que ceder para que le abra la puerta y vaya buscando su precio de apertura anual. En los 10.476 es el principal soporte para la semana que viene. Si cede, campo abierto. Refugio de mediano, 10.249, que en última instancia en este rango estructurado que mantiene la cotización del DAX en los últimos meses, por la parte de abajo es quien le salva de caídas. Atentos a esta pieza, 10.249. Estructura de rango totalmente entre estos dos refugios de mediano plazo desde el pasado mes de agosto.
Para el negocio inmediato, en el arranque semanal, esta pieza no debe de ceder. 10.597. Si no cede, presionará al alza. En el momento que ceda, buscará de nuevo el precio de apertura anual a lo largo de la semana. 10.476. Cotización del oro. Temporalidad trimestral. Para ver los detalles más importantes siguen siendo los mismos. Este refugio de muy largo plazo le cierra el paso en los 3 últimos trimestres, 1.330, mientras no le abra la puerta junto con la directriz alcista de muy largo, quebrada y nunca confirmada, mientras no le abra la puerta a los 1.330, las presiones alcistas definidas en largo y muy largo plazo vetadas totalmente. Este trimestre cotiza en negativo, rechazado del refugio histórico. Son los detalles más importantes en temporalidad trimestral. Temporalidad mensual. Llamamos la atención que la cotización del oro mantiene un quiebre del mes de julio por encima de los 1.330. Cuidado si se da la vuelta y nos confirma el movimiento. Lo iremos detallando semana a semana y mes a mes. En este mes de octubre, como vemos, en terreno negativo. Colocación de niveles para la semana que viene. Recuerden, el oro también lo analizamos en vivo y en directo todos los días en nuestra sala de trading y a las 6:30 GMT 8:30 del horario español a través de nuestra sección de eventos. Por la parte de arriba, la directriz alcista de mediano plazo le ejerce fuerza de resistencia y le impide la progresión al alza, como vemos muy cerquita en estos finales de semana. Primera resistencia a batir, 1.283. La consolidación por encima le abriría puertas a presiones alcistas definidas. Principal resistencia de semana, 1.306. No le colocamos más. Por la parte de abajo, si la directriz y este refugio de mediano plazo ejercen fuerza de resistencia sobre la cotización del oro, alimentará presiones bajistas para probar el primer soporte y principal de semana, 1.255, refugio de mediano largo plazo. Y el último se lo colocamos en los 1.237, refugio de mediano plazo. Esta pieza, 1.283, no ha cerrado el mercado, quedan todavía más de 3 horas y media de negociación de hoy viernes, dependiendo de cómo cierre esta semana el comportamiento de la cotización. El lunes por la mañana ya lo analizaremos para seguir su evolución. Pues después de 1 hora y 20 minutos de grabación, 1 hora y cuarto exactamente, nos despedimos de ustedes. En Forex Índices estamos para atenderles. 27 años en los mercados avalan nuestra profesionalidad y nuestra experiencia. Si necesitan información sobre nuestros servicios, en la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Antes de arriesgar su dinero, contacten con nosotros y consúltennos. Muchas gracias. Buen negocio para la semana que viene y el lunes a primera hora estaremos con todos ustedes. Gracias, hasta la semana que viene.